La paz del Señor esté con ustedes, amados hijos de Dios. Hoy es 22 de marzo del año 2024 y aquí estamos nuevamente para hacer una voz profética a las naciones, para hablar lo que Él quiere hablar, para decir lo que Él quiere decir, para transmitir a todos los pueblos de la tierra que tengan oídos para escuchar lo que nuestro Elohim viviente quiere hablar a su iglesia de los últimos días, lo que nuestro Abba Padre quiere impartir a su pueblo a través de su voz, a través de su revelación. La honra y la gloria sean siempre para Él, para nuestro amado Padre Celestial, para nuestro Adón perfecto, para el Padre de las luces, para el Padre de los espíritus, para el dueño de toda verdad, para el que posee en su mano derecha el martillo eterno para destruir las obras del mal. Y eso es lo que estamos haciendo por mandato del Eterno. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que te al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will. En estos últimos días, a través de estas transmisiones proféticas, el Padre ha venido hablando a través de este vaso profético sobre falsas doctrinas que llevan a los hijos de Dios al error, que llevan a los hijos de Dios a esclavizarse, a no obtener las bendiciones que el Señor les quiere dar por distintas causas, porque eso es lo que hacen las falsas doctrinas. Encierran, esclavizan, cautivan, hechizan, estancan, inclusive hasta pueden dar muerte espiritual. Y por eso nuestro Señor de los ejércitos, el más alto de los altos, el que habita en luz inaccesible, el que está sentado sobre el trono, que gobierna sobre todo trono, sobre toda potestad, sobre todo principado. Él es quien levanta en estos últimos días martillos del reino para destruir, para quebrantar, para desolar edificios que el enemigo ha levantado en este tiempo. Edificaciones falsas en donde sus hijos están ingresando para buscar cobijo, pero que al final a donde están encontrando sogas que los atan en vez de libertad. Por eso el Padre me ha enviado como una destructora de doctrinas demoníacas en estos últimos días, para que quizás algunos de ustedes, los que tengan oídos para oír y corazón entendido y humildad para recibir, sean rescatados de toda mentira que los predicadores vanos están hablando en este tiempo de apostasía. Por eso yo ya escucho al Señor que habla a su pueblo en este 22 de marzo del 2024 diciendo: hijitos, estoy mirando las preguntas de sus corazones. Yo sé lo que se están preguntando en las profundidades de sus corazones, dice el Señor, y que inclusive muchas veces ni siquiera mencionan esas preguntas con sus bocas carnales. No hace falta, dice el Señor, no hace falta que ustedes hablen, dice el Señor, y pronuncien esas preguntas con sus voces, para que yo tenga el conocimiento de cuáles son esas preguntas, porque yo escudriño la mente y el corazón, dice el Señor,
y sé lo que hay en ustedes, sé lo que habita en ustedes, sé lo que se mueve adentro de sus corazones, sé lo que se están preguntando en su interior. Y estoy aquí, dice el Señor, para hablarles, para contestarles, para aclararles esas preguntas que han llevado delante de mi trono, inclusive estando en silencio, en esa intimidad conmigo. Hijitos, ustedes piensan que hablar es solamente cuando hablan con sus bocas, pero ustedes pueden estar hablando en sus corazones y no hay límite en lo espiritual para que esa voz que sale de sus corazones, pero no es pronunciada con sus bocas, pueda llegar a mis oídos. Y me viene ahora el pasaje de las Escrituras, a donde dice que la mamá de Samuel, que si no me equivoco se llamaba Ana, estaba hablando en su corazón, mas no abrió la boca para decir lo que estaba orando en su corazón. Sin embargo, el Señor la escuchaba igual. Y dice el Señor, hijitos, es que estoy abriéndoles los ojos a un pueblo sobre las cosas espirituales, a un pueblo que necesita entender que estos son tiempos espirituales. Dice 1 Samuel 1:13, y aconteció que Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí pensó que estaba ebria. Pero a lo que voy es a la parte de ese pasaje que dice que Ana hablaba en su corazón. Y el Señor quiere hacernos saber que ustedes, que nosotros hablamos en nuestro corazón permanentemente. Y a veces nos confundimos creyendo o pensando que porque no hablamos con nuestras bocas lo que nuestro corazón está hablando, que nadie nos está escuchando. Mas sin embargo, dice el Señor, en este tiempo estoy llamando a mi pueblo a que se mueva más en el espíritu y menos en la carne, a que entienda que hay una realidad espiritual de la cual muchos siguen ignorantes y otros la conocen en parte. Gloria al Señor. Voy a estar tomando un poquito de té con miel para que mi garganta pueda resistir, ¿sí? Así que ténganme paciencia con esto. Y dice el Espíritu de Dios, hijitos, ustedes todavía no conocen como deberían conocer. Hay muchas cosas que ustedes las conocen en parte, dice el Señor, pero no completamente. Por eso yo estoy quitando velos de los ojos y estoy abriéndoles el entendimiento para que suban la escalera en ese entendimiento espiritual y vayan más arriba y puedan crecer, dice el Señor, y se puedan mover en otro nivel. Porque hay distintos niveles de conocimiento, dice el Señor, y yo veo como distintos niveles espirituales que están uno por encima del otro. Como franjas. Yo estoy viendo como franjas que existen en el espíritu y en donde se mueven las personas. Son esto que yo estoy viendo, que son como líneas que separan el espacio en el espíritu. Simbolizan distintos niveles de conocimiento. Y cuando estoy hablando de esta visión, me refiero a un conocimiento celestial, a una ciencia eterna, a una ciencia verdadera.
Dice, hijitos, ustedes tienen que ser humildes y entender que se están moviendo en distintos niveles de conocimientos. Algunos están un poco más en las franjas de más abajo. Otros están en un nivel intermedio de conocimiento. Y otros están elevados en el conocimiento que viene de arriba y no de abajo. Y yo veo que dentro, vieron que siempre les hablo de la iglesia del Señor Jesucristo, lo asemejo a una torta, ¿verdad? Una torta que es el cuerpo de Cristo en su plenitud, es decir, totalmente, la iglesia total del Señor Jesucristo, pero que a su vez se divide como en distintas porciones esa torta, porque hay diferencias dentro de la iglesia del Señor Jesucristo entre los mismos hijos de Dios. Hay cosas que nos diferencian, por más que compartimos y formamos parte del mismo cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza, gloria al Señor. Yo estoy viendo que hay una porción de esa torta que se mueve en una franja que representa cierto nivel de conocimiento espiritual. Otra porción de esa torta se mueve en otro nivel que está un poquito más arriba, y así las distintas porciones de esta torta que representa el cuerpo de Cristo. Todos estamos en distintos niveles de conocimiento espiritual, porque a eso se refiere esta visión que estoy compartiendo ahora. Específicamente Dios está hablando ahora sobre el conocimiento espiritual. Entonces el Señor dice que quiere que los que estén más abajo comiencen a subir en ese nivel de conocimiento espiritual. Y por eso el Señor está utilizando martillos como yo, que quebrantan la piedra para destruir creencias falsas que se mueven en ustedes, para derribar altares a doctrinas demoníacas que sin querer y sin saber muchos de ustedes, en los cuales han venido sirviendo a esos altares. El Señor está utilizando martillos como yo, pero de distintos tipos y en distintos tipos de ministerios, para talar árboles que no dan fruto en este tiempo. Y en esta visión, en esta ocasión, esos árboles representan doctrinas implantadas en los jardines de sus corazones, para que ustedes puedan crecer en el conocimiento de Dios, para que ustedes puedan crecer en el conocimiento de nuestro Adón, de nuestro Señor, para que ustedes puedan ser más libres que antes, porque el Espíritu me está haciendo saber ahora que un mayor conocimiento de las cosas espirituales trae más libertad. Porque la ignorancia esclaviza, y por eso en parte dice la Biblia en el Viejo Testamento que mi pueblo perece por falta de conocimiento. La ignorancia trae esclavitud, la ignorancia trae estancamiento, la ignorancia inclusive puede traer muerte espiritual. La ignorancia de las cosas espirituales no trae nada bueno. Al diablo le favorece que la iglesia del Señor siga ignorante, porque los ignorantes son fáciles de manejar, son fáciles de manipular, porque no pueden discernir entre la verdad y el error, no tienen herramientas para realmente saber separar lo limpio de lo profano. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, es importante ganar conocimiento de las cosas espirituales en estos últimos días, porque el diablo es un espíritu, porque Dios es espíritu, porque sus espíritus ministradores ayudan al hombre. Porque lo que es espíritu impacta en las cosas físicas. Es decir, el que nosotros ignoremos que existen las cosas espirituales no quiere decir que igualmente lo que pasa en el mundo espiritual no nos afecte. Entonces, sabiendo que las cosas espirituales existen de todas maneras, las ignoremos o no las ignoremos, entonces es mejor tener conocimiento sobre esas cosas, sabiendo que nos impactan en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, y no solamente en la parte espiritual, sino en todos los aspectos de la vida del hombre. Gloria a Dios. Entonces, dice el Señor que hay una ley espiritual. Hay una ley espiritual bajo la cual se sujetan los astros, bajo la cual se sujeta la naturaleza, bajo la cual se sujeta la tierra. La Biblia le llama la ley del Espíritu. Y el problema en este tiempo, continuando con lo que el Señor viene enseñando, revelando, aclarando en estas últimas transmisiones proféticas, el problema es que muchos de ustedes se están concentrando más en la carne que en el espíritu. Y esto les lleva a la ignorancia de las cosas espirituales, de cómo funcionan, cómo se mueven, cómo nos afectan. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y yo vuelvo a escuchar, hay una ley espiritual, dice el Señor. Y dice Romanos 8:5-6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y muchos de ustedes comenzaron por el Espíritu, pero después se volvieron atrás, al igual que los Gálatas insensatos. El Señor está llamando a abrir los ojos a un pueblo que alguna vez se le fue quitada la venda de los ojos, pero que después ellos mismos volvieron a tomarla para colocársela. Así que este mensaje va para los Gálatas modernos, porque así veo
que los asemeja el Espíritu Santo en esta palabra. Hay una diferencia, dice el Señor, entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Hay una diferencia entre ser carnal y ser espiritual. Hay una diferencia entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y ustedes tienen que aprender a separar estas cosas, dice el Señor y no yo. Hay un antes y después del sacrificio del Hijo de Dios. Hijitos, entiendan, dice el Señor, que muchos están confundidos y han sido casados por doctrinas de hombres. Pero ¿cómo un ciego puede guiar a un ciego?, dice el Señor. Dice Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hijitos, no tengan miedo, dice el Señor, a la palabra profética, porque yo estoy sabiendo ahora que algunos de ustedes tienen miedo de escuchar lo que voy a decir. Tienen miedo de escuchar porque algo en ustedes se está resistiendo porque sabe que va a ser destruido. Y me estoy refiriendo a esas falsas creencias de las cuales el Señor habla. A estas falsas doctrinas que los han venido atando por tanto tiempo, esclavizando y reprimiendo, oprimiendo y atando para que no sean verdaderamente libres. Por eso dice la palabra del Señor que la verdad os hará libre. Porque lo que no es verdad esclaviza, ata, oprime, detiene de avanzar. Pero la verdad no solamente liberta, sino que provoca avance en la vida espiritual y provoca que la persona que camina en esa verdad lleve frutos por el Espíritu. El Espíritu dice ahora, hijitos, no teman lo que les voy a hablar, porque yo estoy viendo un pueblo que en su corazón está pensando, Señor, no nos hables sobre eso. Y me viene el pasaje de las Escrituras, como cuando los hebreos le dijeron a Moisés, no, que Dios hable contigo, pero no con nosotros, porque moriremos. Es decir, las mismas reacciones que tuvieron los hebreos una vez que salieron de la tierra de Egipto, como hablábamos el otro día, los días anteriores, sigue teniendo la iglesia de hoy en día. Y en su corazón, muchos de ustedes se quieren escapar ya de esta transmisión, porque el diablo les está hablando, diciéndoles que si la escuchan, van a tener que hacer algo con eso, van a estar comprometidos, van a tener que reaccionar, quizás van a tener que cambiar. Dice Éxodo 20:19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Hijitos, no tengan miedo, dice el Señor, y lo veo a Jesús, porque quiero traer libertad a sus vidas. Quiero que entiendan lo que nunca habían entendido hasta ahora. Quiero desbloquearlos en las partes a donde ustedes se sienten que están bloqueados. Quiero abrirles los caminos que hoy están cerrados en sus vidas por falta de conocimiento. Hijitos,
Bajen el escudo. No se tapen los oídos, porque yo veo que algunos de ustedes están así, no quiero escuchar. Hijitos, no tengan miedo a mi palabra, si saben que tienen que pesar todas las cosas. Sean prudentes y escuchen, porque si lo que va a hablar esta sierva verdaderamente viene de mí, dice el Señor, y ustedes no lo toman, no lo escuchan, no lo creen y no lo aplican, entonces no es contra ella que se están levantando, sino contra mi palabra y contra mi verdad. Hijitos, entiendan que vine para rescatarlos, dice el Señor, y no para esclavizarlos, para atarlos. Estoy quitando vendas, estoy rompiendo sogas que los ataban. No es fácil salir de la tierra de Egipto, lo sé, dice el Señor, pero yo puedo sacarlos de ahí, de esa esclavitud, en donde esas falsas doctrinas los han tenido por tantos años, con mano fuerte y extendida. Hijitos, yo puedo hacerlo y yo voy a hacerlo, dice el Señor. Voy a sacar a mi pueblo del error, a ese remanente que verdaderamente quiere saber la verdad, a ese remanente que verdaderamente quiere escuchar la verdad, al que no tiene miedo de oír mi voz, al que no endurece su corazón cuando les hablo. Abran sus corazones para oír, dice el Señor, y tengan paz. Porque ahí, a donde se mueve el Espíritu de Dios, hay libertad. Y ustedes tienen que pesar, dice el Señor, al árbol por sus frutos. Juzgar a mis ministros por sus frutos y no por sus apariencias. Hijitos, hay mucha confusión en mi casa y la estoy barriendo y la estoy limpiando. ¿Quieren ser ustedes partes de esa limpieza y de esa renovación, dice el Señor? Porque estoy arrancando árboles de raíz, otra vez me repite el Señor, para plantar lo que sí lleva fruto, lo que sí viene de mí. Y estos árboles en este caso no solamente representan ministros apóstatas, sino doctrinas de demonios que enceguecen a su pueblo. Lo atan, lo enferman, lo esclavizan, lo maldicen y lo matan. Hijitos, soy yo, el dueño de la viña, dice el Señor, el que me estoy ocupando de limpiar las uvas y las plantas. Soy yo el que me estoy ocupando, dice el Señor, de limpiar esas plantas para que lleven mucho fruto. Y estoy quitando todo lo que no sirve de en medio, dice el Señor, para que puedan crecer como una viña que está saludable. Estoy quitando los bichos, dice el Señor, como cuando un agricultor limpia esos viñedos para que la planta crezca saludable, sana y lleve mucho fruto. Hijitos, ustedes son míos y los estoy refinando y estoy quitando toda mugre, dice el Señor, de ustedes, de sus corazones, de sus mentes. Y algunos de ustedes tienen el conocimiento, el entendimiento entenebrecido. Tienen el entendimiento entenebrecido. Pero yo vengo a poner luz en las áreas de su entendimiento que están oscurecidas. Yo vengo a poner la luz, porque yo soy la luz, dice el Señor. Ábranme la puerta que estoy golpeando a través de
de esta palabra, dice el Señor, para que pueda transformarlos, para que pueda reformarlos acorde a mi diseño original. Hijitos, no teman, dice el Señor, y reciban este pan celestial que verdaderamente los va a alimentar. Amén. Así que todos ustedes, los que entraron con miedo, tienen que arrepentirse ahora y pedirle al Señor que los perdone y que los limpie y que les ayude a escuchar y a entender estas palabras. Aleluya. Entonces, yo vuelvo a ver, porque el Señor nos viene hablando sobre esto, pero aún no ha terminado de enseñarnos sobre este tema de las diferencias entre el viejo pacto y el nuevo pacto, de la ley de Moisés con la ley de Cristo, de la ley de las obras con la ley de la gracia, de la ley de la carne con la ley del Espíritu. Y estoy viendo las tablas de piedra que el Señor le entregó a Moisés en el monte Sinaí, si no me equivoco, ¿verdad? Y estoy viendo a Moisés hablando con Dios. Y estoy como viendo con qué majestad se le reveló el Señor a Moisés. Que cuando Él se reveló a Moisés, estoy sabiendo, estoy conociendo ahora que Dios se reveló a Moisés en el carácter del Padre. Con una fuerza arrolladora, con un carácter estricto, con una severidad impactante. El Señor se reveló a Moisés. Dice Éxodo 31, 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Y yo estoy sabiendo ahora que nuestro Elohim viviente se puede revelar a las personas de distintas maneras. En el caso de Moisés, el Señor se reveló a él en la figura de Dios Padre y no de Dios Hijo o del Espíritu Santo. Como un Dios total, como un Dios de fuerza, de poder, de majestad, como un rey al cual no se le puede objetar las decisiones que tome. Es decir, el Señor, cuando se reveló a Moisés, la presencia de Dios, la revelación de Dios Padre a Moisés fue tal que Moisés temblaba de miedo. Pensaba que se iba a morir, sus rodillas se les doblaban. Él pensó que la presencia de Dios lo iba a matar. Moisés tuvo miedo cuando Dios se le reveló, porque al estar en la presencia de esa
majestuosidad, de esa majestad, de ese poder que no tengo palabras para explicarlo porque lo estoy sabiendo cómo es, pero me faltan palabras para describirlo para que ustedes lo entiendan. Es decir, Moisés sintió su humanidad débil en la presencia de ese Dios que se manifestó de esa manera ante él, que se reveló desde esa faceta, digamos. Dice Éxodo 3:6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero yo estoy sabiendo que Moisés tuvo miedo por lo que sintió en ese momento cuando Dios se reveló a él. Se sintió menos que una hormiga, por decirlo de alguna manera. Pudo entender quién era esa divinidad que estaba enfrente de él y la diferencia entre el hombre y ese Dios de Israel. Pero yo estoy sabiendo que de las tres personas que forman ese Elohim, la revelación de Dios a Moisés fue desde el punto de vista del Padre y no de Jesús y no del Espíritu Santo. Y no estoy diciendo que no existieran en ese momento, ni mucho menos, sino que la revelación de Dios para con Moisés en ese tiempo fue desde la perspectiva de Dios Padre, y no de Dios Hijo, y no de Dios Espíritu Santo. Que los tres forman el Elohim viviente, ¿verdad? Es decir, es un solo Dios. ¿Por qué? Porque los corazones en ese tiempo eran corazones de piedra. Porque si en ese tiempo Dios se hubiera revelado desde la personalidad del Hijo y no del Padre, no hubieran estado listos para recibir la salvación a través del carácter del Hijo por la dureza de los corazones. Necesitaban que Dios se le revelase en ese tiempo, pero a través de la figura del Padre, por la dureza de sus corazones, porque eran duros de cerviz, como dice la Biblia. Dice Hebreos 12:21, y tan espantoso era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Eso era lo que me mostraba el Espíritu recién. Entonces, estaba diciendo que en ese tiempo ellos tenían la cerviz dura. El corazón de piedra. No estaban aptos ni listos para recibir las cosas de otra manera. Era la forma en la cual el Señor se tenía que manifestar en ese tiempo específico. ¿Por qué? Porque antes de darle la ley a Moisés, no había una ley a la cual sujetarse. Porque antes
de que el Señor le dé la ley de Moisés a su siervo, a su pueblo a través de Moisés. Había pecado en el mundo, dice la Biblia. Pero no había una ley que condene ese pecado. Entonces, los corazones, para el tiempo para cuando el Señor se reveló a Moisés y al pueblo que estaba con él, llegado ese momento, las personas en esa era, porque escucho esa era, estaban tan acostumbradas a hacer lo que querían prácticamente, que necesitaban una vara de hierro. Es decir, antes de que el Señor estableciera el viejo pacto, no habían reglas para seguir, ¿verdad? Había pecado, vuelvo a repetir, como dice la Biblia. Pero no había nadie que les dijera que eso estaba mal, en el sentido de que el Señor no había dado leyes que ellos tenían que cumplir. No les había enseñado tan claramente cuáles cosas eran pecado y cuáles no. Dice Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, ustedes tienen que entender, me dice el Señor, que antes de que Dios le entregara la ley a Moisés y estableciera el viejo pacto a través de ese mediador que era Moisés, la gente pecaba por doquier, pero no se los inculpaba de ese pecado, porque Dios no les había dado una guía que les indique cuáles cosas eran las que estaban bien y las que estaban mal. Y no existía una ley por el cual fueran juzgados e inculpados de esos pecados que sí estaban cometiendo, pero de los cuales no tenían conocimiento. Es decir, si yo estoy viviendo en una ciudad que tiene leyes de tránsito y dentro de esas leyes de tránsito no hay ninguna ley que diga que no puedo andar más de 120 kilómetros por hora, entonces no estoy incurriendo, digamos, transgrediendo esa ley. Si no hay una ley vigente que me diga que no puedo andar en el auto a más de 120 kilómetros por hora y yo estoy andando a 140 kilómetros por hora, entonces no estoy transgrediendo ninguna ley, porque no existe esa ley. Entonces, la gente, el pecado abundaba, el pecado sobreabundaba antes de que se estableciera la ley de Moisés. Entonces los hombres eran terriblemente duros porque el pecado endurece el corazón. Entonces, imagínense a qué nivel había llegado el estado del hombre para cuando el Señor los sacó de la tierra de Egipto para ir al desierto y después a conquistar la tierra prometida. Eran como ovejas descarriadas. No habían límites establecidos. Eran como ovejas sin estar adentro de un redil, sin nada que los contenga, metafóricamente hablando. Entonces, para cuando el Señor estableció el viejo pacto a través de su siervo Moisés, que fue el mediador de ese pacto,
tuvo que ser de una manera dura, de una manera estricta, de una manera firme y con consecuencias graves, para que las personas escuchen y tal vez obedezcan. Si esas reglas para ese momento no hubieran sido tan duras, las personas que antes estaban sin ley y que venían con un comportamiento extremado, sin límites, no hubieran escuchado, no hubieran reaccionado, no hubieran prestado atención. Entonces, por eso el Señor tuvo que manifestarse en la manera que se manifestó en ese tiempo en particular. Leyes estrictas, leyes que ponían límites a ese libertinaje que existía antes de la ley de Moisés. Límites claros. Límites estrictos y bien delimitados. El Señor tuvo que darle a Moisés una ley escrita, clara, para cada situación de la vida del hombre, para que aprendan cómo manejarse dentro de los estatutos del reino. Dice Deuteronomio 17:6, por boca de 2 testigos o de 3 testigos se dará muerte al que haya de morir. No se dará muerte por boca de un solo testigo. Es decir, las leyes, las consecuencias de transgredir las leyes de Moisés era la muerte física en muchas ocasiones. Imagínense qué duro que tenía que ser para que entiendan que no tenían que hacer ciertas cosas o que tenían que empezar a hacer ciertas cosas que nunca habían hecho hasta ese momento. Tenía que ser una enseñanza extrema, una enseñanza límite. Entonces, ustedes cuando piensan en el viejo pacto, dice el Señor, a muchos les cuesta entender porque ustedes lo asemejan con el hombre como es en el día de hoy y no en esos tiempos y de dónde venía el hombre. Y tienen que entender que es completamente otra situación del corazón de los hombres y del entorno de los hombres, del conocimiento de los hombres en ese tiempo y de los límites que tenían. Por eso, ese viejo pacto fue hecho únicamente para esa situación de la vida del hombre, para ese tiempo. Hijitos, entiendan, dice el Señor, que a veces ustedes se imaginan algo que no es como se lo están imaginando. Y cuando ustedes leen el viejo pacto, lo están asimilando al día de hoy, sin tener en cuenta que el marco en el que se estableció ese pacto con el hombre de ese tiempo es absolutamente distinto. Por eso muchos de ustedes pensaban, ¿cómo puede ser que Dios
le haya dado una ley tan dura a los hombres que cuando alguien adulteraba lo mataban a piedras, lo lapidaban. Muchos de ustedes no entienden a ese Dios del Antiguo Testamento, como dicen. Pero es que no están entendiendo el contexto de esa época y el estado de los hombres en esa época. ¿Y de dónde venía el hombre de esa época? Hijitos, entiendan, dice el Señor, que cuando Jesús se sacrificó por la humanidad, fue un antes y un después. La vida del hombre cambió. El hombre cambió por causa de ese sacrificio. El corazón del hombre cambió de un corazón de piedra a un corazón de carne, como dice la palabra. Y las leyes que estaban escritas en la piedra, las escribí en los corazones. Pero porque después del sacrificio del Señor Jesús, el corazón del hombre cambió, el estado del hombre cambió y todas las cosas fueron elevadas a lo espiritual. Yo veo una línea que divide completamente un antes de Jesús y un después de Jesús en el Calvario. Es más, yo estuve en Israel en el Gólgota. Yo estuve ahí. Yo estuve en el jardín de Getsemaní, donde Jesús sufrió antes de ser crucificado. Yo estuve en ese lugar y yo estuve en la tumba a donde se dice que Jesús fue sepultado y que resucitó, gloria al Señor. Y esa imagen me viene ahora, cuando estuve en el Gólgota. Y dice el Señor, son dos cosas distintas, que tienen que ver entre sí, que se relacionan entre sí, pero es un antes y un después de esa cruz. Es un antes y un después de ese sacrificio eterno, perfecto, inmaculado, completado, consumado. Tienen que entender lo que significa, dice el Señor, el sacrificio del Hijo de Dios en esa cruz. Y muchos de ustedes se confunden entre el viejo pacto y el nuevo pacto porque no tienen una revelación profunda de lo que sucedió ese día, cuando Él se entregó y resucitó. Hijitos, entiendan y pongan su mirada en Jesús, dice el Señor. Y yo estoy viendo que cuando Él murió, se rajó el velo del templo, hubo un terremoto, el sol se oscureció. Porque hasta los astros entendieron lo que sucedió ese día. Mas, sin embargo, gran parte de mis hijos aún no entiende lo que sucedió ese día, dice el Señor. Fue un cambio de era, un cambio de tiempo. El hombre ingresó en otra dimensión y empezó a tener acceso a cosas que antes no tenía acceso, porque no estaba listo para tener acceso. Dice Mateo 27:51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron.
Y el sacrificio de Jesús a ustedes les dio acceso, dice el Señor, a una libertad en el Espíritu que antes, a la cual el hombre no podía acceder, porque estaban atados a las reglas de la carne. Dice Hebreos 10, 19, 20, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Ustedes tienen acceso, dice el Señor, a poder caminar en el Espíritu, bajo las leyes espirituales que se estableció a partir de su muerte, bajo este nuevo pacto que trae libertad. Existe el pecado, dice el Señor, pero es juzgado y pesado por las leyes espirituales que están vigentes y activas en este tiempo, en esta era. Hijitos, entiendan, dice el Señor, la diferencia, porque mi Hijo abrió la puerta a un nuevo tiempo para la vida del hombre. Sean entendidos de lo que significa un pacto, dice el Señor. Es en donde es necesario que para que entre en vigencia haya muerte y derramamiento de sangre. Y en el primer pacto, porque hay un primer pacto y un segundo pacto. Por eso dice Romanos 10:4, pues el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. En el primer pacto se estableció con el derramamiento de la sangre de los animales sacrificados. Pero el nuevo pacto, que es el segundo pacto, fue establecido a través del derramamiento de la sangre del Hijo de Dios y de su sacrificio. Dice Hebreos 9, 16, 17, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Por eso, cuando murió Jesús, hubieron señales que marcaron un antes y un después en la vida del hombre, como el velo que se rajó en dos, como el terremoto que ocurrió, como el sol que se oscureció. Hubieron distintas señales cuando Él murió, porque a partir de allí se estableció un segundo pacto, un nuevo pacto en su sangre y no en la sangre de los animales. Y comenzó a correr, digamos. Entró en vigencia este nuevo pacto en su sangre, que eternamente y para siempre. Porque el primero no era perfecto, porque el primero tenía errores. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte.
Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will.